Aquella noche empezó como empiezan muchas malas decisiones, con aburrimiento. Éramos 4 amigos reunidos en la casa de Marcos, un viejo chalet heredado de sus abuelos a las afueras del pueblo. Afuera llovía con fuerza desde hacía horas, y el sonido constante del agua golpeando las ventanas hacía que el ambiente se sintiera extraño, como si el tiempo estuviera detenido. Recuerdo perfectamente el olor de aquella casa, madera vieja, humedad y ese aroma apagado que tienen los lugares donde ya no vive nadie desde hace años. Marcos llevaba semanas insistiendo en que fuéramos allí una noche. Decía que la casa tenía algo raro, que desde pequeño escuchaba pasos arriba cuando estaba solo, que algunas puertas aparecían abiertas por la mañana aunque él juraba haberlas cerrado. Nosotros nos reíamos. En aquel momento ninguno creía realmente en nada paranormal. Todo era una broma, hasta que Laura encontró la tabla. Estaba guardada dentro de un armario pequeño del salón, debajo de unas mantas viejas llenas de polvo. Era una tabla ouija bastante antigua, de madera oscura, con las letras grabadas y una pequeña pieza triangular encima. Nadie dijo nada durante unos segundos, porque aunque todos nos reíamos, verla allí cambió el ambiente de inmediato. Era como si la habitación hubiese bajado unos grados de golpe. No me hace gracia esa mierda, dijo Iván, pero Marcos sonrió, y esa sonrisa, ahora, años después, todavía me pone incómodo recordarla. Venga, dijo. Solo una partida. Laura fue la primera en sentarse. Después Marcos. Yo me senté enfrente casi por presión. Y finalmente Iván, aunque seguía diciendo que aquello era una estupidez. La lluvia seguía cayendo afuera, muy fuerte. Y recuerdo que, mientras colocábamos los dedos sobre la pieza triangular, hubo un trueno tan fuerte que las luces del salón parpadearon durante apenas un segundo. Fue suficiente para que todos nos miráramos. ¡Qué oportuno!, dijo Laura riéndose nerviosa. Marcos apagó la lámpara principal y dejó únicamente una pequeña luz amarilla junto a la cocina americana. La casa quedó medio oscura, demasiado oscura. El reflejo de la lluvia resbalando por las ventanas hacía que las paredes pareciesen moverse lentamente. Entonces Marcos habló. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Silencio. Nada ocurrió durante varios segundos. Iván empezó a reírse. Te dije que era una tontería. Y justo cuando terminó la frase, la pieza se movió. Muy poco. Apenas unos centímetros. Pero los 4 lo sentimos. No fue un empujón brusco. No fue alguien jugando. La pieza se deslizó lentamente, como si alguien tirara de ella desde abajo. Laura apartó los dedos inmediatamente. No he sido yo. Yo tampoco, dije. Iván dejó de sonreír. Y Marcos parecía fascinado. Pregúntale otra vez. No sé por qué seguimos. Creo que parte de nosotros quería demostrar que había una explicación lógica. Eso es lo peor de estas situaciones. Tu cabeza intenta convencerse de que todo tiene sentido, incluso cuando algo dentro de ti ya sabe que no lo tiene. Volvimos a colocar los dedos. Esta vez mis manos estaban frías. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Marcos otra vez. La pieza comenzó a moverse lentamente. Sí, los 4 nos quedamos completamente quietos. La lluvia seguía golpeando las ventanas, y de pronto escuchamos un sonido arriba, un golpe seco, como si alguien hubiese dejado caer algo en el piso superior. Todos levantamos la cabeza al mismo tiempo. La casa estaba vacía, completamente vacía. Habrá sido la madera, murmuró Iván, pero nadie sonaba convencido. Entonces ocurrió algo que todavía hoy no puedo explicar. La radio antigua que había sobre una estantería se encendió sola, de golpe, con un ruido blanco horrible. El sonido explotó en mitad del salón haciéndonos saltar a todos. Laura gritó. Iván apartó la silla bruscamente y yo sentí algo muy extraño, una sensación horrible en el pecho, como si alguien nos estuviera observando desde muy cerca. Marcos apagó la radio rápidamente, respirando agitado, y por primera vez dejó de sonreír. El silencio que vino después fue muchísimo peor, porque ahora ya nadie se estaba riendo. Entonces Laura dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Creo que deberíamos parar. Y honestamente, ojalá le hubiéramos hecho caso. Durante varios minutos nadie habló. La lluvia seguía golpeando las ventanas con fuerza, mientras el salón permanecía iluminado únicamente por aquella pequeña luz amarilla de la cocina. Recuerdo perfectamente el silencio. Era incómodo, pesado, como si la casa estuviera esperando algo. Iván fue el primero en levantarse. Ya está, se acabó. Esto da mal rollo. Intentaba sonar tranquilo, pero se notaba nervioso. Laura seguía mirando la tabla,
sin apartar los ojos de la pieza triangular. Y Marcos parecía distinto. Tenía una expresión rara, como si estuviera demasiado concentrado en algo. Una última pregunta, dijo. Iván negó inmediatamente. Ni de coña. Pero Marcos ya había vuelto a colocar los dedos sobre la pieza. Y honestamente, creo que ahí fue cuando todo empezó realmente. No sé exactamente por qué seguimos. Quizá por curiosidad, quizá porque ya estábamos asustados y queríamos convencernos de que todo tenía una explicación lógica. O quizá porque algo dentro de aquella casa no quería que nos fuéramos todavía. Volví a sentarme lentamente. Laura hizo lo mismo. Incluso Iván terminó acercándose otra vez, aunque seguía murmurando que aquello era una estupidez. La lluvia afuera parecía cada vez más fuerte. El viento golpeaba las ventanas antiguas y el sonido de la madera crujiendo en el piso superior empezaba a hacerse demasiado frecuente. Marcos respiró hondo y preguntó: ¿cómo te llamas? La pieza permaneció quieta unos segundos. Después comenzó a moverse lentamente, muy despacio. Primero hacia una letra, luego otra. L, U, C, A, C. Laura tragó saliva lentamente. Lucas. Iván soltó una pequeña risa nerviosa. Seguro que alguno la está moviendo. Pero nadie respondió, porque todos sabíamos lo mismo. Nadie estaba empujando aquella cosa. Entonces Marcos volvió a hablar. ¿Qué quieres? La pieza comenzó a moverse otra vez, mucho más rápido esta vez. F, re, I, O. Frío. En ese instante sentimos algo extraño. La temperatura bajó de golpe. No un poco, muchísimo. El salón entero se volvió helado. Pude ver incluso cómo Laura se abrazaba los brazos. Inmediatamente, Iván dejó de sonreír por completo. Y yo tenía la sensación horrible de que ya no estábamos solos dentro de aquella casa. Entonces, escuchamos pasos arriba, muy lentos, como si alguien caminara descalzo por el piso superior. Uno, y luego otro, y otro más. Todos levantamos la cabeza automáticamente. El sonido era clarísimo. Pasos lentos caminando justo encima de nosotros. Iván se levantó inmediatamente. Marcos, ¿seguro que aquí no vive nadie? Te dije que no. El sonido continuó, lento, pesado, caminando de una habitación a otra. Laura empezó a respirar más rápido. No me gusta esto. Y entonces, la pieza comenzó a moverse sola. Ninguno estaba haciendo fuerza. Lo juro. La pieza se deslizó violentamente sobre la tabla. N, O, C, A, L, G, A, N. Nechunta. No salgan. Nadie dijo una palabra. Recuerdo perfectamente el sonido de la lluvia y el silencio horrible que quedó después. Los pasos del piso superior se detuvieron de golpe, completamente, como si quien estuviera caminando acabara de quedarse quieto escuchándonos. Iván apartó las manos inmediatamente. Se acabó. Ya está. Pero Marcos seguía mirando fijamente la tabla, demasiado fijamente, y entonces preguntó algo que jamás debería haber preguntado. ¿Dónde estás? La pieza comenzó a moverse lentamente. A, re, R, I, B, A, arriba. En el mismo instante, escuchamos algo arrastrándose en el piso superior. Un sonido lento, pesado, como si alguien moviera algo grande por el suelo. Laura empezó a llorar. Marcos para allá, pero él no respondía. Seguía mirando la tabla como hipnotizado. Entonces, las luces parpadearon otra vez. Durante apenas un segundo, el salón quedó completamente oscuro, y cuando la luz volvió, la pieza triangular ya no estaba sobre la tabla. Había desaparecido. Los cuatro comenzamos a mirar alrededor inmediatamente, y entonces Iván señaló lentamente hacia las escaleras. La pieza estaba allí, en mitad del primer escalón, completamente quieta, como si alguien la hubiese dejado cuidadosamente. Nadie se movió, nadie habló, y entonces escuchamos una risa arriba, muy baja, muy lenta, una risa que no sonaba humana. Sentí cómo el cuerpo se me congelaba completamente, porque aquella risa venía exactamente desde encima de las escaleras, desde el pasillo oscuro del segundo piso. Y por primera vez aquella noche entendimos algo horrible. Lo que estaba en la casa ya no estaba dentro de la tabla. Nadie quería subir, pero tampoco queríamos quedarnos allá abajo. Y esa fue probablemente la peor sensación de toda aquella noche, sentir que cualquier decisión era mala. La lluvia seguía golpeando las ventanas del salón mientras todos mirábamos fijamente las escaleras. La pieza triangular seguía sobre el escalón, completamente quieta, y arriba todo había vuelto al silencio. Laura estaba llorando, no exagerando, no gritando, solo llorando bajito, mientras repetía que debíamos irnos inmediatamente. Iván fue el primero en reaccionar. «Nos vamos ya»,
Parecía enfadado, pero realmente estaba asustado. Muchísimo. Marcos seguía mirando hacia arriba, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos oír. Y sinceramente, cada minuto que pasaba, se veía más extraño. Entonces ocurrió algo que todavía hoy me cuesta explicar. La puerta principal de la casa se cerró sola. De golpe, no fue el viento. Las ventanas estaban cerradas y aún así, la puerta se cerró violentamente delante de nosotros. Laura gritó inmediatamente. Iván soltó una maldición y corrió hacia la entrada. Intentó abrirla. Nada. La manija no se movía. Recuerdo perfectamente cómo empezó a golpear la puerta una y otra vez. Marcos, abre esto. Pero Marcos seguía inmóvil, mirando las escaleras. Y entonces escuchamos pasos arriba otra vez, muy lentos, caminando por el pasillo del segundo piso. Uno, después otro y otro más, como si alguien estuviera descalzo. La madera crujía lentamente con cada paso. Sentí como algo horrible empezaba a crecerme dentro del pecho, porque ya no parecía una broma, ni una coincidencia, ni un truco. Había alguien arriba, y lo peor era que todos lo sabíamos. Laura se acercó a mí. Temblaba muchísimo. Tenemos que salir. Yo asentí inmediatamente, pero honestamente, ya no sabía cómo. Iván seguía intentando abrir la puerta. Y Marcos empezó a subir lentamente las escaleras. Nunca olvidaré aquello. Subía muy despacio, sin decir nada, como si estuviera dormido. Marcos, dije. No respondió. Siguió subiendo. Un escalón, luego otro, hasta desaparecer parcialmente en la oscuridad del segundo piso. Y entonces, la luz del salón comenzó a parpadear otra vez. Durante un instante, todo quedó oscuro. Y cuando la luz volvió, Marcos ya no estaba. Las escaleras estaban vacías. Laura comenzó a llorar más fuerte. Iván dejó la puerta inmediatamente y los tres nos quedamos mirando arriba. El pasillo del segundo piso estaba completamente oscuro, pero entonces escuchamos algo. Respiración muy lenta, muy profunda, viniendo desde arriba. Iván agarró una de las lámparas del salón como si fuera un bate. Marcos deja de hacer el imbécil. Silencio. Luego escuchamos su voz, muy lejos, demasiado lejos, como si hablara desde el fondo de un pasillo enorme. Suban. Laura negó inmediatamente. No pienso subir ahí. Y sinceramente, yo tampoco quería hacerlo. Pero entonces ocurrió algo peor. Escuchamos a Marcos gritar, un grito horrible, corto, desesperado. Y después, silencio absoluto. Iván salió corriendo hacia las escaleras inmediatamente. Yo fui detrás de él. Laura nos siguió llorando. Subimos rápidamente al segundo piso. Y lo primero que recuerdo fue el frío. Arriba hacía muchísimo más frío que abajo. El pasillo estaba oscuro. Solo entraba algo de luz azulada de la tormenta desde una pequeña ventana al fondo. Las habitaciones permanecían abiertas y el aire olía extraño, como a humedad vieja y algo más, algo parecido a ropa mojada olvidada durante años. ¿Marcos? Nadie respondió. Seguimos avanzando lentamente. El suelo de madera crujía bajo nuestros pies y cada habitación parecía más oscura que la anterior. Entonces encontramos algo. El móvil de Marcos estaba tirado en mitad del pasillo. La pantalla seguía encendida y lo peor era que estaba grabando audio. Iván lo recogió lentamente y todos escuchamos la grabación. Al principio solo se oía respiración agitada, pasos rápidos, la voz nerviosa de Marcos. Luego, otra voz, muy baja, muy lenta. Una voz que no reconocimos. Decía algo repetidamente. Todavía tengo frío. Laura comenzó a temblar muchísimo. Entonces, la grabación terminó con un ruido horrible, como si el teléfono hubiera caído al suelo. Y justo después, escuchamos algo dentro de una de las habitaciones, muy cerca. Un sonido lento, como si alguien estuviera arrastrándose por el suelo. Iván iluminó lentamente la habitación con la linterna del móvil y vi algo que todavía aparece en mis pesadillas. Había alguien sentado en la esquina del cuarto, completamente inmóvil, la cabeza inclinada hacia abajo, el pelo cubriendo el rostro y el cuerpo demasiado largo. No parecía una persona normal. Laura empezó a llorar desesperadamente detrás de mí. La figura seguía inmóvil. Entonces, muy lentamente, levantó la cabeza y vimos el rostro. Era Marcos, pero había algo horrible en él. Los ojos completamente abiertos, la piel muchísimo más pálida y una sonrisa extraña, demasiado grande. Nos observó durante varios segundos, sin moverse, y entonces habló. Pero aquella voz ya no parecía la suya. Ahora ya sabe que estamos aquí. Durante varios segundos ninguno
reaccionó. Nos quedamos completamente inmóviles mirando a Marcos sentado en aquella esquina oscura, o al menos lo que parecía ser Marcos, porque había algo profundamente incorrecto en él. No era solo la sonrisa, ni la forma en que nos observaba sin parpadear. Era la sensación horrible que transmitía, como si algo dentro de aquella habitación estuviera usando su cuerpo, pero no fuera realmente él. Laura empezó a retroceder lentamente. Temblaba muchísimo. Ese no es Marcos. La voz le salía entrecortada y sinceramente todos estábamos pensando exactamente lo mismo. Iván dio un paso adelante. Marcos, deja de hacer el gilipollas y vámonos ya. Pero él no respondió. Seguía sentado en el suelo, completamente inmóvil. Y entonces la sonrisa desapareció lentamente de su cara, muy despacio, hasta quedarse completamente serio. Después inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando algo detrás de nosotros. Y en ese instante escuchamos el armario de la habitación abrirse lentamente solo. Nadie se movió, nadie respiraba. La puerta del armario siguió abriéndose poco a poco, hasta quedar completamente abierta. Oscuridad absoluta dentro. Entonces, algo golpeó suavemente desde el interior. Una vez, y luego otra. Iván levantó la linterna del móvil hacia el armario, pero la luz apenas iluminaba el fondo. Demasiado oscuro. Recuerdo perfectamente aquella sensación. Era como si el aire de la habitación pesara más, como si costara respirar. Y entonces, Marcos volvió a hablar, con aquella voz horrible. No le gusta la luz. Laura comenzó a llorar más fuerte. Tenemos que irnos ya. Iván agarró a Marcos del brazo bruscamente, y fue entonces cuando todo empeoró, porque Marcos reaccionó de una forma imposible. Giró la cabeza hacia Iván demasiado rápido, de una forma antinatural, y sonrió otra vez. Pero esta vez la sonrisa era muchísimo peor, más grande, demasiado grande. La piel alrededor de su boca parecía tensarse de forma horrible, y entonces empezó a reírse, muy bajo al principio, pero poco a poco. Aquella risa comenzó a mezclarse con otra cosa, otra voz, como si varias personas estuvieran riéndose al mismo tiempo dentro de su garganta. Iván lo soltó inmediatamente, retrocediendo asustado por primera vez aquella noche. Y entonces, las luces del segundo piso se apagaron completamente. Todo quedó oscuro. Laura gritó. Yo intenté encender la linterna del móvil, pero no respondía. Y durante varios segundos, lo único que escuchamos fue la lluvia, respiraciones agitadas y aquella risa moviéndose por la habitación. No sabíamos dónde estaba Marcos. No sabíamos si seguía delante de nosotros. Y entonces, algo pasó corriendo por el pasillo exterior, muy rápido. Demasiado rápido. Escuchamos pasos alejándose hacia el fondo del segundo piso. Después, silencio absoluto. La linterna volvió a funcionar y la habitación estaba vacía. Marcos ya no estaba. Laura comenzó a entrar en pánico de verdad. Tenemos que salir de esta casa ahora mismo. Iván asintió inmediatamente. Y sinceramente, yo también estaba aterrado. Salimos rápidamente de la habitación. El pasillo parecía todavía más oscuro ahora, más largo, más frío. Entonces vimos algo extraño. La puerta de una habitación al fondo estaba abierta y una luz tenue salía desde dentro. No recordaba aquella luz antes. Iván respiró profundamente. Marcos está ahí, pero algo dentro de mí decía que no nos acercáramos. Aún así, seguimos avanzando lentamente. El suelo crujía bajo nuestros pies. La tormenta seguía golpeando la casa, y cuanto más nos acercábamos, más raro se sentía el ambiente. Había un sonido dentro de la habitación, muy suave, como alguien susurrando. Muchísimas voces susurrando al mismo tiempo. Laura se quedó paralizada. ¿Escucháis eso? Sí, todos lo escuchábamos. Llegamos finalmente a la puerta, y lo que vimos dentro todavía me persigue. La habitación estaba llena de fotografías antiguas, cientos, pegadas por todas las paredes. Fotos de personas, familias, niños. Pero lo horrible era que todos tenían la cara tachada con algo negro. Y en mitad de la habitación estaba Marcos, de pie, completamente inmóvil, mirando hacia la pared. No se movía, no respiraba, nada. Iván se acercó lentamente. Marcos, entonces vimos que había algo escrito sobre la pared. Una frase enorme hecha con algo oscuro. No lo dejen entrar. Laura comenzó a llorar desesperadamente. Y justo en ese instante, la puerta de la habitación se cerró sola detrás de nosotros. Todos nos giramos inmediatamente, y cuando volvimos a mirar hacia Marcos, ya no estaba mirando la pared, ahora nos estaba mirando a nosotros. Pero esta vez, sus ojos eran completamente negros. Nadie se movió, nadie respiró. Nos quedamos completamente congelados, mirando a Marcos en mitad de aquella habitación,
llena de fotografías. La lluvia seguía golpeando las ventanas. El viento hacía crujir las paredes antiguas de la casa y Marcos seguía observándonos sin parpadear. Sus ojos eran completamente negros, no oscuros, no en sombra, negros de verdad, como si no hubiera absolutamente nada dentro de ellos. Laura soltó un grito ahogado. Iván dio un paso atrás inmediatamente. Y yo sentí una presión horrible en el pecho, porque en ese momento dejé de pensar que aquello era una broma. Algo estaba mal con Marcos, muy mal. Entonces sonrió otra vez, pero esta vez la sonrisa fue lenta, demasiado lenta, como si algo estuviera aprendiendo a usar su cara. Y habló, aunque aquella voz ya no sonaba humana. Ahora sí puede verlos. Laura comenzó a llorar desesperadamente. ¿Quién puede vernos? Marcos inclinó ligeramente la cabeza y respondió casi susurrando, el hombre del pasillo. Sentí como el cuerpo entero se me helaba, porque en el instante en que dijo aquello, escuchamos pasos detrás de la puerta, muy lentos, caminando por el segundo piso. Uno, luego otro y otro más. El sonido era horrible, como si alguien arrastrara ligeramente los pies mientras caminaba. Iván intentó abrir la puerta inmediatamente, pero no respondía. La manija no se movía. No tiene gracia, Marcos. Abre esto ahora mismo. Pero Marcos ni siquiera lo miró. Seguía observándonos con aquellos ojos negros completamente inmóviles. Entonces, las fotografías de las paredes comenzaron a moverse ligeramente, muy poco, como si una corriente de aire invisible recorriera la habitación. Y fue entonces cuando noté algo horrible. Las personas de las fotos eran siempre las mismas, en distintas épocas, distintas décadas, pero las mismas caras, la misma familia. Y en muchas fotografías había alguien más al fondo, una figura alta, oscura, siempre lejos de la cámara, observando. Laura también comenzó a darse cuenta. ¿Qué es eso? Nadie respondió. Los pasos fuera de la habitación continuaban lentamente, cada vez más cerca de la puerta. Y entonces escuchamos respiración al otro lado, muy profunda, muy lenta, como si alguien estuviera quieto justo detrás de la puerta escuchándonos. Iván comenzó a golpearla desesperadamente. «Abre esta puta puerta». Nada respondió. Entonces Marcos empezó a hablar otra vez, muy despacio, como si recordara algo. «Mi abuelo lo trajo aquí». Nadie dijo nada. La primera vez solo lo escuchaban. La lluvia golpeó las ventanas con más fuerza. Después empezaron a verlo. Sentí como Laura me agarraba el brazo con fuerza. Y cuando intentaron marcharse, Marcos sonrió lentamente. Ya era demasiado tarde. Entonces, las luces comenzaron a apagarse poco a poco. La habitación se oscureció lentamente, hasta quedar iluminada únicamente por la tormenta exterior. Y durante uno de los relámpagos, vi algo en el reflejo de la ventana. Había alguien detrás de nosotros, muy alto, completamente inmóvil. Me giré inmediatamente. Nada, pero el miedo ya era insoportable. Laura comenzó a hiperventilar. Iván seguía intentando abrir la puerta y Marcos seguía quieto en mitad del cuarto. Entonces ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Las fotografías empezaron a caer solas de las paredes, una tras otra, lentamente, hasta cubrir parte del suelo. Y debajo de ellas había más frases escritas sobre la pared, todas iguales. No lo mires, no le hables, no abras la puerta. Sentí como el corazón comenzaba a latirme tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Entonces, la respiración detrás de la puerta desapareció. Todo quedó completamente en silencio. Y honestamente, eso fue muchísimo peor, porque algo dentro de nosotros sabía exactamente lo que significaba. Ya no estaba fuera. Laura empezó a llorar otra vez. No estamos solos aquí. Y entonces, escuchamos algo justo encima del techo. Pasos. Muchísimos pasos, corriendo por el ático de la casa, de un lado a otro, rapidísimos. Iván retrocedió aterrado. ¿Qué coño hay aquí arriba? Marcos levantó lentamente la cabeza, como si estuviera escuchando aquellos pasos, y habló por última vez, con aquella voz horrible. Ya bajó. En ese mismo instante, algo arañó lentamente la puerta desde fuera, muy despacio, como uñas arrastrándose sobre madera vieja. Y después, una voz habló al otro lado, una voz grave, rota, que no sonaba humana. ¿Puedo entrar? Nadie respondió. La voz al otro lado de la puerta tampoco volvió a hablar, pero todos escuchábamos algo. Respiración, muy lenta, muy pesada, justo detrás de la madera. Laura comenzó a llorar de nuevo, esta vez casi sin poder respirar. Iván seguía sujetando la manija de la puerta con fuerza, como si esperara que algo intentara abrir desde fuera en cualquier momento. Y Marcos seguía inmóvil, observándonos con aquellos ojos completamente negros. La lluvia golpeaba las ventanas con tanta fuerza
que parecía que el cristal iba a romperse, y la habitación cada vez se sentía más fría. Entonces la voz volvió a escucharse, más cerca, más grave. Hace mucho tiempo que nadie me deja entrar. Sentí un escalofrío horrible recorriéndome la espalda, porque aquella voz no sonaba como una persona hablando desde fuera. Sonaba demasiado cerca, como si estuviera dentro de las paredes. Laura comenzó a mirar alrededor, desesperadamente. No quiero estar aquí, y sinceramente, yo tampoco. Entonces, algo golpeó suavemente desde dentro del armario de la habitación. Todos nos giramos inmediatamente. El armario estaba cerrado, completamente inmóvil, pero el golpe volvió a escucharse, muy lento, como si alguien estuviera tocando desde dentro, una vez y luego otra. Iván retrocedió inmediatamente. No abras eso. Nadie tenía intención de hacerlo, pero Marcos empezó a caminar, muy despacio, directamente hacia el armario. Laura comenzó a gritarle, «Marcos, no», pero él seguía avanzando, con movimientos lentos, extraños, como si algo lo estuviera guiando. Y entonces, la puerta del armario comenzó a abrirse sola, muy lentamente. La oscuridad del interior parecía muchísimo más profunda que el resto de la habitación, demasiado negra, como si la luz no pudiera entrar ahí dentro. Y de pronto, la voz volvió a escucharse, pero esta vez salió desde el armario. «Todavía tengo frío». Laura soltó un grito. Iván agarró una silla inmediatamente, y yo sentí como el cuerpo entero dejaba de responderme durante unos segundos, porque algo comenzó a moverse dentro de aquella oscuridad, muy lentamente. Primero vimos unos dedos, largos, demasiado largos. Después, una mano completa apareció agarrando el borde del armario. La piel era completamente gris, mojada, como si hubiera estado bajo agua durante muchísimo tiempo. Laura estaba temblando tanto que apenas podía mantenerse de pie. Entonces, la cabeza comenzó a salir lentamente desde el interior del armario, y honestamente, hasta hoy no sé cómo describir aquello. Parecía una persona, pero había algo profundamente incorrecto en ella. Los brazos demasiado largos, la mandíbula caída, los ojos completamente negros, y la piel cubierta de manchas oscuras como humedad vieja. La criatura salió lentamente del armario mientras respiraba de forma horrible, muy lenta, muy profunda, y lo peor era que Marcos sonreía mientras la observaba, como si la conociera. La criatura levantó lentamente la cabeza hacia nosotros, y durante varios segundos simplemente nos observó. Sentí un miedo tan fuerte que apenas podía respirar. Entonces la radio vieja del salón se encendió abajo otra vez. El ruido blanco llenó toda la casa, y justo después comenzaron a escucharse voces dentro de la estática. Muchísimas voces, susurrando al mismo tiempo. Laura se tapó los oídos inmediatamente. Iván gritó desesperado, «¿Qué coño es eso?». Pero nadie respondió. La criatura seguía avanzando lentamente hacia el centro de la habitación, y cada vez que se movía, el suelo crujía de una forma horrible bajo sus pies. Entonces vimos algo peor. No estaba sola. Había más figuras dentro del armario, quietas, observándonos desde la oscuridad. Pude distinguir varias caras, personas, o algo que alguna vez habían sido personas, todas inmóviles, todas demasiado pálidas, y todas sonriendo. Laura cayó de rodillas llorando. Iván agarró mi brazo desesperadamente, y sinceramente, creo que los dos entendimos exactamente lo mismo. No íbamos a salir de aquella casa. Entonces la criatura habló otra vez, pero ahora su voz sonaba diferente, más humana, casi triste. Él nos dejó entrar, y lentamente levantó una mano señalando a Marcos. Marcos comenzó a reírse otra vez, aquella risa horrible, mientras repetía algo muy bajo, una y otra vez. No quería estar solo. Entonces, las luces de toda la casa se apagaron completamente. La habitación quedó envuelta en oscuridad absoluta, y comenzamos a escuchar pasos, muchísimos pasos, moviéndose por toda la casa, arriba, abajo, en los pasillos, en las paredes, como si decenas de personas caminaran dentro de aquella oscuridad. Laura gritaba. Iván intentaba encontrar la puerta, y yo solo podía escuchar aquella respiración acercándose lentamente hacia nosotros, cada vez más cerca, hasta detenerse justo delante de mí. Y entonces, algo susurró junto a mi oído. «Ahora ustedes también pueden verlo». No sé cuánto tiempo permanecimos en aquella oscuridad. Podían haber sido segundos, o quizá minutos enteros, pero recuerdo perfectamente una cosa, la sensación de que había muchísima gente alrededor de nosotros, respirando, moviéndose lentamente por la habitación, sin hablar, solo observándonos. Laura seguía llorando. Iván intentaba encontrar la puerta desesperadamente entre la oscuridad, y yo era incapaz de moverme, porque aquella voz seguía muy cerca de mi oído. «Ahora ya puede verte». Entonces
Entonces, las luces regresaron de golpe, durante apenas un segundo, lo suficiente para ver la habitación. Y lo que vi todavía aparece en mis pesadillas. La habitación estaba llena de personas, completamente inmóviles. Rodeándonos, había hombres, mujeres, niños, todos demasiado pálidos, todos con los ojos completamente negros y todos sonriendo lentamente. Después las luces volvieron a apagarse. Laura comenzó a gritar desesperadamente. Iván chocó contra algo intentando moverse y entonces escuchamos la voz de Marcos otra vez, muy lejos, como si ya no estuviera dentro de la habitación. Ya no quiere que se vayan. La radio vieja seguía sonando abajo. La estática llenaba toda la casa. Y entre aquel ruido comenzamos a escuchar nombres. Nombres susurrados lentamente. El mío, el de Laura, el de Iván, como si algo estuviera aprendiéndolos. Entonces las luces regresaron otra vez, esta vez durante más tiempo. Y vimos que la puerta de la habitación estaba abierta, completamente abierta. Sin pensarlo, Iván salió corriendo inmediatamente. Laura y yo fuimos detrás de él. El segundo piso parecía distinto ahora, más oscuro, más largo. Las paredes estaban llenas de manchas negras que antes no estaban ahí, y las fotografías ahora cubrían completamente el suelo. Mientras corríamos, podíamos escuchar pasos detrás de nosotros. Muchísimos, no rápidos, lentos, como si todas aquellas cosas nos siguieran caminando despacio. Y sinceramente, eso era muchísimo peor, porque sentías que no tenían ninguna prisa, como si supieran perfectamente que no podíamos escapar. Llegamos a las escaleras casi cayéndonos. Iván bajó primero. Laura iba detrás de él, y justo cuando yo iba a bajar, escuché algo detrás de mí. La voz de Marcos. Normal, completamente normal. Por favor, no me dejes aquí. Me giré inmediatamente y lo vi. Estaba al fondo del pasillo, solo. Ya no tenía los ojos negros, ni aquella sonrisa horrible. Parecía aterrorizado, llorando, como si hubiera despertado de golpe. Ayúdame, Laura comenzó a gritar desde abajo, para que bajara inmediatamente. Iván también, pero Marcos seguía mirándome. Y honestamente, durante unos segundos dudé, porque parecía realmente él. Parecía normal otra vez. Entonces, algo apareció lentamente detrás suyo. Una figura muchísimo más alta que él. Tan alta que casi rozaba el techo del pasillo. Completamente negra, sin rostro. Solo una sombra imposible. Y poco a poco, aquella cosa apoyó una mano larguísima sobre el hombro de Marcos. La cara de Marcos cambió inmediatamente. La sonrisa volvió, demasiado grande, y entonces habló otra vez con aquella voz rota. Ya te vio. Las luces explotaron en todo el segundo piso, y el pasillo quedó completamente oscuro. Escuché pasos corriendo hacia mí, muchísimos pasos. Bajé las escaleras casi cayéndome. Laura lloraba desesperadamente. Iván intentaba abrir la puerta principal, y esta vez, la puerta sí se abrió. El viento y la lluvia entraron violentamente dentro de la casa. Salimos corriendo inmediatamente. Nunca olvidaré aquella sensación. La lluvia golpeándonos la cara, el barro, la oscuridad del bosque alrededor y aquella casa quedando atrás bajo la tormenta. Corrimos hasta el coche de Iván. Nos metimos dentro temblando y cuando levanté la vista hacia la casa por última vez, vi algo en la ventana del segundo piso. Había varias personas observándonos desde dentro, completamente inmóviles, y entre ellas estaba Marcos, sonriendo. Iván arrancó el coche inmediatamente y nos fuimos de allí sin volver a mirar atrás. Nunca volvimos a ver a Marcos. La policía registró la casa al día siguiente. No encontraron absolutamente nada, ni rastro de él, ni huellas, ni señales de violencia. Solo encontraron una cosa extraña en el segundo piso. Fotografías. Cientos de fotografías antiguas pegadas por todas las paredes, y en varias de ellas aparecía una figura alta y oscura al fondo, observando. La casa fue demolida años después. Pero aquí viene lo peor, porque meses más tarde, Laura empezó a decir que veía a alguien en su apartamento por las noches, una sombra de pie en el pasillo. Iván dejó de dormir. Decía escuchar respiraciones dentro de casa cuando estaba solo. Y yo empecé a notar algo todavía peor. Cada vez que llueve por la noche, veo una silueta observándome desde muy lejos, siempre inmóvil, siempre demasiado alta. Y algunas madrugadas, cuando todo está completamente en silencio, escucho la misma voz junto a mi oído, muy baja, muy lenta. Todavía tengo frío.